olfato va a estar formado por el epitelio olfatorio, que contiene neuronas receptoras, el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y la corteza cerebral. ¿Ya? El olfato permite una percepción consciente de las sustancias químicas, que son los odorantes, inhaladas durante la respiración o las que ascienden al epitelio del neurofaringe. Aunque el olfato no es tan crítico para los humanos como lo es para algunos animales, podemos discernir muchos olores que pueden ser desagradables o agradables. Y en última instancia salvan vidas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha sentido olor a gas? Podemos sentirlo gracias al olfato, ¿no? Imagínense que no podemos sentir el olor del gas. Y eso justamente ocurría en sí con todos los olores cuando les daba COVID. A ver, ustedes les daba anosmia por 2 semanas, hasta un mes, no sentían, no percibían. Y justamente ni tampoco tenían sentido del gusto. Ahora, pues, ¿qué venía primero, el gusto o el olfato? ¿Qué se recupera más rápido? Olfato. El olfato se recupera más rápido. En cambio, el gusto demora un par de semanas. Sí. ¿Ya? Entonces, y recuerden que este epitelio va a recibir inervación sensorial del interrama trigeminal 1, ¿no? Para la presión de señales nocivas. El sistema olfativo es único en el sentido de que los receptores sensoriales primarios son células bipolares en un área especializada de epitelio que recubre la parte superior de la cavidad nasal. Además, estas células se reemplazan continuamente durante toda la vida. Estos receptores primarios en sinapsis con neuronas olfativas secundarias en el bulbo olfatorio, y desde el bulbo olfatorio las señales se envían directamente a la corteza sin pasar por el tálamo. De hecho, el único sentido que no atraviesa el tálamo es el olfato. ¿Ya? Entonces, estamos acá hablando de singularidades. Hemos dicho, el olfato es el único que tiene neuronas bipolares, es el único que neuronas que se renuevan constantemente, es el único que no atraviesa el tálamo. Son 3 características únicas de este epitelio, ¿ya? O de este sentido. Entonces, cuando hacemos las implicadas en el olfato, recordemos, la parte de la concha nasal, ¿no? Tenemos el vestíbulo, los meatos, ¿no? Y luego están las conchas nasales, y solamente el epitelio olfatorio está en la concha nasal superior. Y lo podemos ver aquí, eso son las conchas nasales. Acá está, porque van a estar en contacto directo con el bulbo olfatorio. En el resto del epitelio no hay. Entonces, cuando hagamos el viernes, hoy o mañana el repaso, ahí voy a tocar esta parte para que vean una lámina y justamente van a ver una mascarilla fetal un poco más grande y mayorcita, donde vamos a ver justo toda la estructura, justo este hueso es un corte sagital, coronal, disculpen, y vamos a ver ahí justamente en la parte de los meatos superiores, en la concha superior, justamente en esa región es lo único donde hay el epitelio olfativo. El epitelio olfativo o olfatorio es una mucosa especializada en el techo de la cavidad nasal y se extiende desde la pared lateral superior de la cavidad nasal a través de la placa cribosa de los etmoides y hasta la mitad de la pared medieval o tabique nasal, como vimos en la figura anterior. Está humedecido por células mucosas ubicadas dentro del epitelio y los olores inhalados se disuelven en este moco húmedo. Las células de epitelio olfatorio, vamos a tener neuronas receptoras olfatorias bipolares, cada una con una sola dendrita que se extiende hasta la superficie epitelial, donde se expande en un botón olfatorio con cilios. Los cilios contienen los sitios de receptores moleculares de protección de olores. Los procesos centrales de estas neuronas se van a dividir en 20 masas de filamentos para atravesar la placa cribosa de los etmoides y de los sinapsis con las células de neuronas olfatorias secundarias en el bulbo olfatorio. Miren aquí, tenemos una fotografía de epitelio olfatorio. Cuando ustedes vieron el epitelio respiratorio, era un epitelio cilíndrico notificado ciliado con células califormes. Pero no era así. No era así. Este también es un epitelio certificado, pero tiene demasiadas neuronas, demasiados núcleos, y es porque tiene un montón de células que participan en este proceso. Tenemos debajo de este epitelio unas glándulas que se les llaman glándulas olfatorias de Bowman, que van a producir unas proteínas que permiten adherirse a estos odores, ¿no? Y aparte, en la lámina propia vamos a encontrar las filas olfatorias, las filas olfatorias son axones amielínicos agrupados que forman los ciclos nerviosos que atraviesan la lámina fibrosa. Acá podemos observar un esquema que conforma este epitelio olfatorio. Tenemos las células olfatorias, que son neuronas bipolares, tenemos células epiteliales, que son con microvellosidades, tenemos las células basales, ¿no? Y células también de soporte. Y las glándulas olfatorias, el conducto, ¿no? Que desemboca la glándula olfatoria Bowman. Y acá se puede ver todo. Ahora, ¿cómo yo detecto un odor?
proteínas receptoras de odores, que es una proteína transmembrana acoplada a proteína G, que se inserta en la membrana plasmática de los hilos modificados de estas células, ¿no? Cada neurona olfatoria sensorial expresa solamente un tipo único de receptor, y este único receptor se puede unir a distintos odorantes. El complejo de la proteína que se une al odor con el olor, pues se va a unir a un receptor tipo 1, que va a estar acoplado a una proteína G alfa, ¿ya? Que va a ser intracitoplasmático, y va a activar el complejo adenosina 3, que cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a abrir canales de calcio que van a permitir el flujo de sodio y calcio, ¿ya? Entonces iba a salir el cloruro. Entonces se va a entrar más iones positivos a la célula, y esta va a generar una protección de acción que va a conducir hasta el axón de la neurona sensorial olfatoria, donde se va a ubicar el glomérulo olfatorio. Y luego esto va a atravesar al nervio olfatorio y llegar al cerebro. Ahora, ¿qué células le hemos dicho? Tenemos células basales de soporte y secretores, ¿ya? Hemos hablado de esto para cerrar. Ya. Entonces, las neuronas olfatorias primarias se proyectan hacia el nervio olfatorio, y el nervio olfativo y sus tractos son el componente más rostral del sistema olfativo y se encuentran directamente sobre la vena que cruza el cráneo. Y hay 4 tipos de neuronas en el nervio olfatorio: las células mitrales, en penacho, las periglomerulares y las glandulares. Las células mitrales y en penacho son funcionalmente similares y juntas transportan el olfato desde el bulbo olfatorio al sistema nervioso central. Y las células periglomerulares y glandulares son interneuronas que integran y modulan la información olfativa aferente. En el bulbo, las neuronas receptoras olfatorias hacen sinapsis con células mitrales, y en penacho, las sinapsis ocurren en áreas especializadas llamadas glomérulos. ¿Ya? Tienen lugar una convergencia considerable entre la entrada de las neuronas receptoras olfatorias y las dendritas de las células mitrales y en penacho. Las neuronas receptoras olfatorias van a detectar el mismo odorante, son dispersas por todo el epitelio olfatorio y convergen en el mismo glomérulo, y esto va a aumentar la sensibilidad del sistema olfativo. En algunos glomérulos, las neuronas pueden detectar distintos olores convergentes, lo que indica que se produce el primer nivel de procesamiento sensorial en sinapsis temprana. Y las células periglomerulares van a mirar los contactos entre cada glomérulo y las llamadas glándulos mediante los contactos entre las células mitrales o células en penacho. Además, las células glandulares van a recibir información de las áreas corticales y por lo tanto modulan información aferente del sistema olfativo en función de información cortical. Se cree que esta integración y modulación ayudan a afinar la señal y mejorar el contraste a través de inhibición lateral. ¿Qué pasa? Cuando ustedes sienten, por ejemplo, algunos se han ido a Saga, a Ripley, a Perfumerías Unidas, he visto un montón de perfumes, se echa un perfume, huele, luego se echa otro, y ya no puede distinguir bien, ¿no? Y peor con un tercero. ¿Y cuál es lo que tienen que hacer para sentir el segundo olor? Oler café, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el café? Es un olor más fuerte. Es un olor más fuerte y es otro tipo de distinto de olor. O sea, no es, y lo que va a hacer justamente es que va a hacer que estas células glandulares permitan discernir. Entonces, al bloquear el olor previo, tú puedes luego oler otra cosa, ¿ya? Ahora quiero que vean aquí para que no se confundan. Miren el epitelio respiratorio, miren la cantidad de núcleos, ¿ya? Cuando ajustas veo 2 hileras de núcleos. Miren el epitelio respiratorio y miren el olfatorio. Varios núcleos. Miren acá, no de cabeza sino apical. 2 núcleos exagerando, ¿no? 2 hileras de núcleos, porque son solo certificados. Miren el olfatorio, un montón de núcleos. ¿Ya? Muy bien, hasta acá lo dejamos porque faltaría bien tacto.